Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. En vísperas del 2018 se multiplican las voces al interior del PRD que hablan de la necesidad de no ir solos a esta contienda electoral. Insisten en ir con otros partidos a través de un frente amplio democrático, un gran frente opositor que congregue a distintos partidos y ciudadanos, aunque algunas corrientes y grupos perredistas no lo ven con buenos ojos. Lo mismo sucede en el PAN. La opinión está dividida. La cúpula panista ha abierto el proceso de discusión que allane el camino político electoral a seguir con miras a la elección presidencial. Me da mucho gusto saludar esta noche en la mesa a Fabiola Guarnero, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabiola, buenas noches. Buenas noches, Martín. También nos acompaña Leticia Robles, reportera y columnista del periódico Excelsior. Leti, buenas noches. Buenas noches, Martín, buenas noches. Me da mucho gusto saludar también a Rodrigo Pacheco, colaborador y columnista del periódico Excelsior. Rodrigo, bienvenido. Hola, Martín, buenas noches, gracias. Y por supuesto, José Buendía, columnista del periódico Excelsior. Pepe, buenas noches. Martín, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, la gran pregunta y lo que los ciudadanos vemos en estas últimas semanas a raíz del llamado que hace el Partido de la Revolución Democrática es preguntarnos si este frente nace o esta propuesta nace fracturada. Pepe, buen día. Bueno, lo que aprobó el PRD en su comisión ejecutiva la semana pasada fue, si nos atenemos a las palabras que ellos utilizaron, es una ruta política para ver si pueden construir este Frente Amplio. No es una coalición, desde luego, y la palabra frente sigue siendo, digamos, ambigua o sigue teniendo distintas acepciones, distintos significados para cada uno de los que está tratando de abordarlo. A mí me parece que, en efecto, es evidente las diferencias de opinión, la de perspectivas que han irrumpido desde el propio PRD y, como tú decías, también en el PAN. Pero a mí lo que me preocupa, además de eso, es que no me parecen muy claros los objetivos. No me parece muy claro hacia dónde pretenden ir y qué es lo que buscan conseguir con esto. Si el objetivo es, digamos, la rentabilidad electoral, una vez que se dan cuenta los partidos de que no pueden ganar solos después de las elecciones estatales del 2017 y particularmente en el caso del Estado de México, entonces se dan cuenta pues, de que tienen que buscar, ¿no? Alianza con otros para poder maximizar su rentabilidad electoral y ser competitivos. Ese es un objetivo. Otro objetivo podría ser, y esto lo saco de declaraciones que le he oído a varios, el construir un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, hay que decirlo, digamos que se facilita a partir de la última reforma política, pero tiene características y condiciones distintas a las de una coalición. Una coalición, sobre todo de carácter electoral, que tiene que ver con la rentabilidad, tiene que inscribirse en el INE y tiene tiempos específicos. Estamos hablando hacia octubre o noviembre de este año. Correcto. En el caso de la coalición de gobierno, es una facultad del presidente. El presidente es el que llama o propone una coalición al Congreso con una serie de requisitos, como un acuerdo, una agenda legislativa y una propuesta de gabinete que tendría que ser ratificado por mayoría simple en el Senado. La coalición de gobierno, lo que pretendería finalmente es, una vez que constata la fragmentación que hay del voto, pues entonces buscar estabilidad construyendo mayorías en el Congreso. Y la tercera objetivo que también les he escuchado es: no se preocupen por las diferencias
como las que relataba Leti en su nota de hace unos días, ideológicas. No, aquí de lo que se trata es cambiar la forma de gobierno. Un poco el discurso, digamos, de la lucha contra el sistema autoritario del PRI de los 90s. Lo más importante es cambiar el sistema de gobierno y eso pasa por sacar al PRI de los pinos. Bueno, son tres objetivos muy distintos que corresponden además a terrenos de acción muy diferentes. No es lo mismo la vida electoral que la vía política y tampoco es lo mismo querer plantear un programa de gobierno, gane quien gane, en coalición con otros, que querer llegar a los pinos para cambiar el sistema político. Me parece que ahí la confusión de objetivos es muy clara y lo que me preocupa, o lo que me parece que refleja esta confusión de objetivos, es que detrás de esto creo que lo que hay es la constatación de que el modelo tripartidista que había acompañado la transición y los primeros años de la alternancia está agotado, se acabó. La fragmentación del voto lo hizo explotar. Salió en 1000 pedazos. Y hoy los propios actores o los que se beneficiaban o los que tenían, digamos, el control, la partidocracia, que había llegado a un acuerdo, digamos, de convivencia pacífica en este tripartidismo, no sabe hacia dónde ir, no tiene claro hacia dónde poder encauzar y mantener la gobernabilidad sin quedarse fuera de un acuerdo en el que antes estaba dentro. Es decir, la fiesta se está acabando y no quieren quedarse ninguno fuera del pastel, claro, aunque no saben cómo permanecer en él. Y lo peor de esto, Leti, es que efectivamente al terminarse el tripartidismo, ya no hay creatividad en la clase política para diseñar un sistema nuevo que incluya a aquellos que ya no caben en el tripartidismo. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con la izquierda dentro de este nuevo modelo que al parecer se está gestando o tratan de implementar los políticos actuales frente al agotamiento de este modelo que decía Pepe Buendía, el tripartidismo, que prácticamente ya se agotó? Martín, yo creo que la izquierda en México está prácticamente desaparecida. No solamente porque tiene problemas internos en los partidos principales que existen, como es el PRD y Morena ahora, el PT, y si queremos encajar ahí a Movimiento Ciudadano, sino porque después de 20 años de gobiernos perredistas, estatales y municipales, yo quiero que me digan qué gobierno del PRD ha dejado una huella distinta a como gobernaba antes el PRI. Salvo la Ciudad de México, y por 2 puntos nada más. En la Ciudad de México tenemos la legalización del aborto y los matrimonios de personas del mismo sexo. De ahí en fuera, ¿qué cambió? ¿Por qué nosotros somos distintos al resto, a un municipio gobernado por el PAN o a un estado gobernado por el PRI? O sea, no se nota. Tenemos delincuencia, ¿no? Antes nos daban conciertos gratuitos en la explanada del Zócalo, ahora ya no las han restringido bastantes. Antes nos regalaban libros en el metro, ahora ya no. ¿Por qué? Porque la utopía de la izquierda, en la que todos somos buenos y todos somos una comuna y nadie se va a robar el libro y lo vamos a ir a regresar porque en sí mismos somos ciudadanos comprometidos. El problema es que el PRI nos había pues oprimido, ¿no? Lo que nos ha comprobado es que los capitalinos somos exactamente igual de ingobernables que los de Ciudad Juárez, que los del estado de Veracruz, y somos tan comprometidos también como ciudadanos, como cualquier ciudadano de otra entidad. Ahora, me parece que esta muestra de intento del Frente Amplio, a diferencia de lo que ocurrió en 1999-2000, cuando también hubo este intento de unirse todos en contra del PRI, tiene 2 diferencias para mí fundamentales. Una, hay una carencia de intelectualidad. No hay pensadores, ni panistas ni perredistas, que nos digan por qué sí es fundamental para México unirnos. 1999, todos contra el PRI. Exacto. Porque México necesita transitar a la democracia. Y nos los decían personas como Bravo Mena,
como Eberto Castillo, nos los decían en sus documentos. La izquierda tenía muchos documentos teóricos, había muchos libros, nos daban clases en las universidades públicas, el PAN lo hacía lo mismo, ¿no? Veníamos de una elección del 97 donde por primera vez hace 20 años México expresó que ya no era el monopolio priista, ¿no? Y el Congreso pierde la mayoría priista. Bueno, en el 2000 se empieza a construir ese frente amplio y entonces había fundamentos y decían, ok, tenemos puntos irreconciliables, sí, izquierdas, derechas, en todos nuestros bagajes, pero tenemos un objetivo, como decía Pepe. El objetivo es sacar al PRI. Ya después vemos cómo le hacemos, ¿no? Y en ese momento sí era fundamental, teníamos 70 años gobernados por un solo partido, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Yo lo que veo es que, uno, no tiene ningún fundamento ideológico, teórico, lo que nos están ofreciendo. Nadie ha salido a escribirnos bien, de parte de ellos, por qué México está fragmentado políticamente, en qué fallaron ellos. Ellos nunca han fallado nada, ¿eh? Ojo, ojo. Esos que están ahorita promoviendo el frente no tienen autocrítica. No han salido a decir, yo también PRD soy responsable de la fragmentación. Claro. Yo PAN, que ya goberné este país, también soy responsable de esta fragmentación. Es que muchas de esas banderas se cumplieron en el 2000 y a 17 años de distancia, como tú decías, Leti, ¿qué nos distingue hoy a ciertas partes de la República Mexicana que hemos estado bajo otros regímenes políticos, ¿no? Y te decía, bueno, les comentaba, no tiene asidero intelectual este frente amplio y me parece que es meramente mediático. ¿Por qué? Hay de entrada 12 personajes políticos, 12 que quieren ser presidentes de la República, 8 en el PAN y 4 en el PRD o las izquierdas, ¿no? Sin contar a López Obrador, porque entendemos que este frente es también en contra de López Obrador. Son 12 personas. O sea, yo quiero que me digan, si en el 99 no pudieron con 2, que era Fox y Cárdenas, no pudieron ceder quién iba a ser el que iba a encabezar el frente, con 12. O sea, de veras creemos que esto puede ser factible. Y entonces a mí me parece que es un juego mediático, sin fondo, que nada más es vamos a ganar las primeras planas, los espacios en radio y televisión. Ajá. A diferencia del 2000, del 99, cuando todos estos partidos no tenían tanto acceso a los medios, lo sabemos. Sí. Y entonces la lucha era, vamos a ganar las calles, vamos a ganar el pensamiento, vamos a ganar la voluntad del ciudadano, y luego ganamos los medios. Aquí no. Así es. Aquí primero los medios. Ya total, si sale, que bueno. Si no, pues ni modo. Yo ya tuve mis primeras planas, ya tuve mis horas, mis minutos en radio y televisión. Porque de veras, seamos sensatos. 12 personas, ¿cómo se van a poner de acuerdo a yo soy mejor que tú? ¿No? Es un exceso. Fabi, decía Leti, bueno, pues no hay sustento en esta argumentación para formar un nuevo frente amplio como sucedió en el 99. ¿Realmente será un tema mediático o, como ha dicho algunos de los candidatos que hoy encabezan la carrera por la sucesión presidencial, como López Obrador, que más bien es una estrategia del PRI para eliminar a Morena y no permitirle llegar a la presidencia de la República? Fíjate que este punto que tocas, Martín, es muy importante porque también, aparte de lo mediático, algo que los sabotea son sus propias grillas internas. Es decir, en el PRD hay muchas corrientes, le hemos dicho, muchas tribus, les llaman otras, muchas corrientes de pensamiento que ni siquiera avalan las cartas que mandó Alejandra Barrales, los acercamientos que hace, porque entre ellos están peleando el poder. Y volteas y ves en el PAN exactamente lo mismo. Apenas la semana pasada abortó la reunión donde todos los aspirantes querían sacar como un proceso, la mejor manera de designar a quién de ellos sería el favorable. Pero en el Entonces, PAN no se aborta, sí.
¿Perdón? En el PAN no se aborta. ¿O sí? Bueno, no, tienes toda la razón. Se toda la interrumpe el razón. proceso. Se interrumpió el proceso. Se canceló, porque también eso de interrumpir no es muy correcto. Sí, se canceló en el PAN, tienes toda la razón. Pero finalmente, no solo es esta cuestión de lo que tú tocabas en el otro punto era hacia dónde vamos, qué buscan ahí. Y yo digo, una mala planeación estratégica, porque si no hacen desde el Congreso estas sumas, estas alianzas, o sea, la elección para el 18 no solo es el presidente o quién va a gobernar, necesitan ponerse de acuerdo internamente primero para poder consolidar un Congreso que les permita avanzar. Si no, nos vamos a topar con un gobierno que no tiene mayorías, que no podemos avanzar, y lo que tú dices es lo más importante. Esta atomización está favoreciendo al PRI y a Andrés Manuel López Obrador. Tú preguntas si efectivamente podría esto ser una trampa, o un engaño o una manipulación priista para que mientras estos se peleen yo voy llegando al camino. No solo eso, además también están favoreciendo Andrés Manuel López Obrador. ¿Favorecerá, Rodrigo, la atomización del voto a López Obrador? Pienso que es de pronóstico reservado por dos asuntos, Martín, y creo que explica, y coincido con Leti, no hay fondo. ¿Y por qué no hay fondo? Porque en la lógica de la decisión está un pragmatismo de sálvese quien pueda. Es decir, hoy no hay una orientación ideológica de ninguno de los partidos como tal. Hay ciertos puntos que podemos encontrar en el PAN, que podemos encontrar en el PRD. Algunos pueden coincidir con cierta ala del PRI, junto con Morena, incluso con algunas partes del PRD, pero ¿qué están encontrando y quizás qué es lo que les está preocupando a los políticos en México? Es el rompimiento del orden como lo conocemos. Evidentemente un sistema tripartita no está dando los resultados y estamos observando en el mundo, es el caso de Francia, es el caso de Reino Unido, es el caso también de España, es el caso de Estados Unidos, en donde la sociedad no está encontrando representación y a partir de ahí están viendo qué figura pragmática es la que puede llegar. Y en esa atomización quizás es a la que le estaría apostando el cálculo de Andrés Manuel López Obrador de no aceptar ningún tipo de alianza, porque lo lógico en el pragmatismo de tener el poder, pues sería, haré una alianza con el PRD y a partir de ahí construiré una candidatura inexpugnable. Pero ciertamente López Obrador, y al menos así lo intentó en el Edomex, casi le sale, sería simplemente pues no hacer una alianza formal y robar, digamos, la parte, porque prácticamente el PRD es un partido en estado de sobrevivencia. Es decir, quizás en la siguiente ronda electoral del PRD quedará prácticamente nada y conviene que la parte que puede coincidir más con Partido de Acción Nacional pues quiera asimilarse y sobrevivir de ese lado y otra parte pues irá bajo sometimiento con Andrés Manuel López Obrador porque él no acepta otra forma de alianza. Que esa es otra parte de la propuesta de crear un frente amplio. ¿Qué tanto es la búsqueda de una sobrevivencia en un escenario electoral que ya le es adverso a uno de los que fue el principal partido de la izquierda mexicana, que fue el PRD, hoy en franca decadencia? Ya estamos de regreso entre líneas y nos quedamos en el tema de qué tanto el PRD con su propuesta de un frente amplio democrático es buscar la sobrevivencia en tiempos en los que el partido que otrora fue uno de los más importantes en el escenario de la izquierda mexicana, hoy ya no goza de las preferencias electorales como gozó hace algunos años de ello. Nos quedamos con la reflexión de Rodrigo Pacheco precisamente en relación con qué está moviendo este Frente Amplio Democrático. Rodrigo. Y bueno, Martín, pues sí, pienso que finalmente se trata, y como lo decía Leti, de un fracaso de la izquierda porque no ha logrado construir un discurso diferenciado ni está sustentado en ninguna visión económica. A mí me parece muy grave que hoy en México lo que se está discutiendo no es un modelo de crecimiento diferenciado, porque claramente hemos vivido un liberalismo muy exitoso en muchas cosas. Si uno mide ciertos indicadores, hay muchos avances, pero por otro lado hay mucha concentración. Y quien sí está capitalizando ese fracaso de la izquierda es un personaje, yo no sabría ya de izquierda y derecha en términos de si es izquierda liberal, si es izquierda conservadora, pero es Andrés Manuel López Obrador. Ahora platicábamos que a propósito del señalamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador en cuanto a José Antonio Meade, a mí me da la impresión que ese movimiento es un buen cálculo político de Andrés Manuel López Obrador, que es un gran, yo creo que es el que tiene las mejores intuiciones, de ir construyendo una narrativa de triunfo a propósito de un posible candidato del PRI
que estaría bastante débil y que si no sobrevive al proceso interno del PRI, entonces Andrés Manuel López Obrador habrá cosechado un triunfo porque podrá decir a los electores, a sus potenciales electores, logré derrumbar a este candidato que yo juzgaba como el producto de la mafia del poder. Y esa historia de narrativa exitosa lo puede llevar a seguirla construyendo en lo que resta de aquí a mediados del 2018, y me parece que ahí hay un cálculo político interesante de Andrés Manuel López Obrador en un entorno también de grandes indefiniciones, porque hoy por hoy es cierto que el PRI tendrá que definir si la maquinaria alcanza, en el Edomex, que es donde está más fuerte, apenas alcanzó, si en el resto del país la pueden construir o van a buscar una candidatura mucho más ciudadana que les pudiera dar cierto triunfo en una pirueta que sería difícil por el nivel de popularidad que hoy tiene ese partido. Pero además, Fabiola, hoy ya nadie gana solo, ¿no? Exacto. A ver. Ahí coincido con lo que dice Rodrigo, de que sí, puede ser una estrategia de AMLO, de decir, bueno, incluso hasta de inteligencia, ¿eh? Yo me mido con Mitt, porque Mitt representa otro tipo de político, no es el corrupto, no es el que llegó solo por imagen, digo, es un hombre, lo hemos dicho, estudioso, que sabe de lo que habla, no tiene un pasado de corrupción, y a decir AMLO, yo con él me mido. Pero a AMLO, a Morena, no le alcanzan los votos, ya lo vimos en el Estado de México, y sí es muy representativo retomarlo, porque el Estado de México y la capital es donde tiene su fuerza, está ahí aglutinado, y el Estado de México no le alcanzaron sus bases, por eso al final se enojó tanto con Cepeda, porque no se sumó, no se dijo, vente conmigo porque necesito tus votos. A nivel nacional, de verdad, no le alcanza a Andrés Manuel, no le alcanza. Y apuntar un poco lo que dice Martín del principio, ni al PRD. Por eso el PRD está pidiendo ahorita a alguien con quien ir. Porque si en las últimas elecciones alcanzaba apenas el 16, entre el 16 y el 18%. 18% con Rosario Robles cuando era dirigente del partido y 16% en los últimos. Necesita sobrevivir el PRD ahora. Entonces, yo sí creo que esto lo único que hace es fortalecer el voto duro del PRI, que está justo en las serranías, en los campos, en las rancherías, en donde no llegan el voto ellos. Rural. El voto ¿no? rural. A ver, Pepe. Bueno, yo creo que no solamente que no le alcance, el asunto es que podamos tener, como hemos comentado ya otras veces, un presidente con menos de 30% del respaldo. La debilidad con la que llegaría sería enorme. Claro. Y la dificultad para gobernar con un gobierno, con un Congreso, perdón, fragmentado, dividido, con fuerzas multiplicadas, sería todavía mayor. Ahora, no estoy seguro si realmente la mirada está puesta en eso que era, por ejemplo, el objetivo de la reforma política, construir o pasar así dice aquella reforma, pasar de la democracia electoral a una democracia de resultados, habida cuenta de que no los ha habido. No los ha habido, justo así lo atribuyen a gobiernos divididos, y por eso el planteamiento de compartir el poder en gobiernos de coalición. No estoy seguro que eso sea el objetivo primordial. Más bien, y ahí coincidiría con lo que decía Fabio hace rato, con lo que sugerías tú, sí, el caso de la propuesta de frente de Acción Nacional y del PRD, después de que ellos ya reconocieron que no pueden solos, eso sucedió antes de las elecciones en el Estado de México, la pretensión sin duda es tratar de evitar las tendencias a la polarización que nos pueden llevar a un 2018 de enfrentamiento, confrontación básicamente entre dos fuerzas, entre el PRI y Andrés Manuel López Obrador y Morena. Esa es la tendencia que se dibuja, y estos esfuerzos me parece que tratan justamente de evitar quedar excluidos en esa situación de extrema polarización, en el que puede ser, digamos, el signo distintivo del 2018. Por supuesto, a quien le beneficia, sin duda, como lo vimos en el Estado de México, la posibilidad de que no sea entre dos, sino entre muchos más, es al PRI. Sin duda, la posibilidad de que haya división del voto, una mayor fragmentación, le ayuda a ellos, porque el esquema de ganar una elección solamente a partir de confiar en sus maquinarias electorales
lo decíamos creo que en un programa hace un par de semanas, es inviable por los recursos que implicaría. En el Estado de México están hablando de que se gastaron la cantidad exorbitante, 10,000 millones de pesos. Cifras oficiosas. Bueno, esa cantidad para un Estado sería absolutamente inviable repetir el modelo a nivel nacional. No habría absolutamente ninguna manera, aunque tengan maquinaria y la vayan a movilizar. Leticia, el tema que tiene que ver con las plataformas de cada partido, también es otro obstáculo para lograr un frente amplio, democrático, incluso demasiado abierto, como lo sugería Pepe Buendía, sin llegar a ser coalición, pero sí sentarse a la mesa partidos totalmente diferentes ideológicamente y que incluso conceptos como el aborto, los matrimonios igualitarios, el tema económico, por ejemplo, pues cada partido, el PRD desde su trinchera, el PAN desde la suya en la derecha, son diametralmente opuestos. ¿Cómo poder hacer un frente cuando tus conceptos ideológicos se chocan, pues? Y además hay que tomar en cuenta que gran parte de la sociedad organizada, de las organizaciones no gubernamentales, tienen que ver con estos postulados, tienen que ver con grupos que promueven los matrimonios igualitarios, que promueven el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La verdad son numerosamente mayores que los que proponen esta. A lo largo de las décadas, estos grupos siempre se han aglutinado por naturaleza en la izquierda y son parte de su base electoral. ¿Qué está pasando ahora? López Obrador es de un conservadurismo en ese sentido tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, eso de que dice, las mujeres en los altares, por vida de lo que más quieran. ¿Cómo puede expresarse así de una mujer moderna mexicana? Sí. Que ya nos bajamos de los altares hace muchísimo tiempo. ¿Todavía hay mujeres en los altares? Sí. Están concentradas en digamos, en las opciones políticas de derecha, muy conservadoras, que hacen marchas gritando asesinas a las personas que abortan, ¿no? Tienen un férreo pensamiento del cual no se van a mover. Existen, sí, pero digamos que la gran mayoría transita por otro lado. Yo no sé a dónde se van a identificar estos grupos. ¿Dónde? Por ejemplo, los contraabortistas antes se identificaban con el PAN. Ahora, ¿dónde? Si el PAN se va a sumar con la izquierda, que tiene en la Ciudad de México la legalización del aborto. Y los proabortistas con el PRD, ¿cómo? ¿Con López Obrador? ¿Cómo? Si ellos están con grupos de derecha. Entonces, estos fenómenos de grandes sectores de la sociedad que no militan en ningún partido, pero que son simpatizantes por alguno de ellos, se están quedando huérfanos. Claro. Y es eso lo que está llevando a la fragmentación, no solo de esos partidos. No perdamos de vista que el PRI también tiene una división interna muy importante y que en las últimas semanas se ha hablado mucho de que la posible triunfo de López Obrador en el Estado de México tuvo que ver más con una traición interna que con un impacto real de la campaña de López Obrador. Y quien tiene esa teoría te invita a ver el comportamiento electoral en los municipios donde ganó Morena, donde estaban las bases más recalcitrantes priistas, Ecatepec. ¿Por qué de pronto Ecatepec, que siempre ha sido del PRI y que ocasional 2 veces le ha dado el triunfo al PRD, por qué de pronto se volvió tan radical y todos sus distritos se fueron a Morena? Dicen que tiene que ver también con la inconformidad interna del PRI con Alfredo del Mazo, porque siempre lo vieron como un pésimo candidato. Y es verdad, digo, si Erubiel Ávila ganó con 60% y este señor con el 30%, algo está pasando, ¿no? Algo hubo, porque la ineficiencia del gobierno en el Estado de México ha sido histórica, no es nada más de Erubiel. Entonces, de pronto los mexiquenses dijeron, ay, ya me cansé y ahorita voy para allá. Ahora, si eso lo vemos a nivel nacional, los ciudadanos que yo conozco
los que yo conozco, me dicen que no van a votar por el PAN porque ya nos gobernó. Sí, sí, Pepe. Me parece que ahí se pueden abrir de lo que estás diciendo, yo creo que ahí se pueden abrir algunas pistas para tratar de entender lo que parece confuso en términos de objetivos. Y es que, tú lo mencionabas también, Leti, a ver, ¿cuáles son los antecedentes, cuáles son los referentes? Y sí tienen el referente de lo que está tratando de armar el PAN y el PRD, es el Pacto por México. Es decir, un acuerdo entre dirigencias de partidos, un arreglo cupular, la construcción o la negociación dentro de élites que no necesariamente están pensando en lo que tú estás pensando, y es en cómo se va a comportar el votante frente a un acuerdo que una fuerzas que tienen ideas poco coincidentes y en algunos casos tan separadas en algunos temas como esos. Y yo agregaría que este elemento abona a resolver el misterio de Andrés Manuel López Obrador, porque es un misterio saber por qué no acepta una alianza con el PRD, que prácticamente le daría una posición muy fuerte de cara al 2018. ¿Y por qué? Porque tengo la intuición de que probablemente Andrés Manuel López Obrador, que es muy pragmático y sabe leer muy bien a la sociedad, está entendiendo esto que mencionaba en términos de una sociedad harta, una sociedad que no está encontrando en la democracia una representación. Me parece un juego muy peligroso cuando se dan acuerdos cupulares que ignoran totalmente las necesidades reales de la sociedad, pero que alcanzan a conectar con un candidato que tenga fondo o no tenga fondo, pero que responde a lo que esa sociedad está demandando. Claro. Un ejemplo, Estados Unidos con Donald Trump, en donde uno ve a un líder republicano que se opone a los valores republicanos, ¿no? Del libre comercio. El libre comercio lo comenzó Bush papá, y finalmente después se subieron a regañadientes los demócratas, pero que él está apostando por una agenda proteccionista que va contra una buena parte del Partido Republicano. Y regresando al caso de México, probablemente el cálculo que está haciendo, porque de otra forma no se explica, salvo que uno opte por la terquedad, pero viniendo de un personaje terco en términos de 3 elecciones compitiendo, pero también muy listo porque se ha mantenido vigente, me parece que el cálculo es que está leyendo una sociedad que en la polarización PRI-Morena, está leyendo que habrá más hartazgo y que eso lo podría llevar. Y por eso quizás no hace concesiones. Ahora, sí, Fabiola. Y sí, ahí tiene razón, y yo insisto en estos cálculos. Si estamos hablando también de que hay un descontento de los ciudadanos con los partidos políticos, que hay un alejamiento, que estamos tan enojados por la corrupción, y que lo que hemos visto de todos los partidos, PAN, PRD, PRI, gobernantes corruptos que se roban el dinero, y los millennials no quieren votar, esto le ayuda a Andrés Manuel. O sea, si los partidos no saben operar bien sus votos duros y a menor votación, a Andrés Manuel sería más fácil mover a su gente. Que ese es un fenómeno que lo vimos en Estados Unidos con Trump, con el Brexit, que fueron los menos los que votaron y que ayudó a eso. Lo de Colombia, podría ser. Perdón, pero es que me parece que eso conecta perfectamente con el fenómeno de Ecatepec, en términos de que la ecuación cambió porque las maquinarias no se mueven como se movían. Cuando un millennial o no millennial tiene un teléfono celular que le permite tener acceso a información, se comporta de manera totalmente distinta, menos atomizada y corporativa. Me parece que ese cálculo, esa diferencia de movimiento que puede explicar fenómenos muy extraños en el Estado de México en términos de electorados, comportamiento electoral, que formaban parte de corporaciones y de estructuras, no necesariamente dieron resultado, y quizás ahí está una apuesta. Pepe, ¿dónde queda el tema de los independientes? ¿Dónde queda en todo este rejuego que estamos viendo de un posible frente amplio democrático el tema, por ejemplo, de los indecisos, que al final del día, en este momento tengo entendido que siguen siendo mayoría en porcentaje, que todavía no definen hacia dónde se van a ir y que masivamente pueden decidir cuál de los 3 principales candidatos puede llegar a la presidencia de la República? Bueno, los independientes fueron la figura, digamos, de la reforma política para tratar de abrir este monopolio o este control que tenían 3 partidos sobre el modelo electoral. ¿Dónde están hoy después de las experiencias de 2015, de 2016? Y la verdad es que es una figura, por un lado, que ha mostrado que es tal el nivel de restricciones para realmente poder participar,
que difícilmente son viables candidaturas totalmente independientes, porque conseguir cerca de 1 millón de firmas para con credenciales de elector para poder participar en una contienda electoral requiere un nivel de recursos y de respaldos que muchas veces no se pueden obtener más que por la vía corporativa. Entonces, por ejemplo, están también las experiencias de algún independiente, como el caso del Bronco, que han llegado al gobierno y que han, digamos, sido o han tenido resultados muchos menores a las expectativas que habían levantado. Está también el retiro de uno de los más viables candidatos independientes, que era Jorge Castañeda, quien había luchado desde un principio por las candidaturas. Y está también la política de división o las estrategias de división que puso en marcha o que nos mostró el PRI en las campañas 2017, en los que otro elemento que abona a la división del voto, pues justamente es la manipulación de las candidaturas independientes. Entonces, si hoy nos preguntamos, ¿y qué son las candidaturas independientes? Pues tendrías que decir, por lo menos, gozan de mucho menos prestigio del que tenían. Se han caído, ¿no? Se han caído. Se han caído. Sí, indudablemente. Vamos a otra pausa y regresamos precisamente a esta mesa de debate. Tendremos los escenarios de cada uno de los panelistas rumbo a qué va a suceder en caso de que sí se pueda o no se pueda crear un frente amplio democrático. Volvemos. Continuamos entre líneas y antes de ir a la pausa empezamos ya a diseñar algunos escenarios, unos de acuerdo, otros no, pero el hecho es que pareciera, al menos los ciudadanos que vemos de lejos todo el debate que hay alrededor de la sucesión presidencial, pareciera que hoy en este juego de fuerzas está tomando mucha relevancia el tema del cálculo político de cada uno de los partidos, el PRI desde su trinchera, el PAN en la suya y por supuesto ahora el PRD y ni qué decir de Morena, que también ha sido mencionado en esta mesa. Leti, el cálculo político, yo creo que hoy los líderes que están inmersos en el tema de la sucesión presidencial para el año próximo están jugando a las fuerzas y esto es milimétrico, nadie se pasa un centímetro más porque puede ser contraproducente. Sí, Martín, porque esto tiene que ver con las capacidades de negociación que tienen para poder mantenerse en el poder o acceder a otros escalones del poder. Yo les comentaba hace un momento lo del fenómeno del Estado de México, este cambio de un tradicional voto priista hacia Morena. ¿Qué es lo que estás diciendo? Esos liderazgos priistas del Estado de México que movían la maquinaria electoral, que ellos están dispuestos a votar mejor por Morena que por el PAN, que por el PRD, y eso pone un escenario muy peligroso. Claro. ¿Para qué? Para los intereses del actual gobierno, del PAN, del PRD, de este frente. ¿Por qué? Porque eso implica que Andrés Manuel López Obrador puede tener mejores opciones de triunfo. Yo coincido con Fabiola en el sentido de que López Obrador tiene su nicho electoral en la Ciudad de México, Estado de México, una fracción de Veracruz, un pedazo de Tabasco, porque no domina Tabasco, sí, ¿no? Curiosamente, y un pedazo de Chiapas y Oaxaca. Esa es su base. Guerrero el resto, fuera. No, el resto es de otros partidos y a él le va a costar mucho trabajo, pero si el PRI no resuelve bien sus diferencias internas, si el presidente de la República se equivoca en la forma en que va a elegir al candidato, si es que él lo va a elegir, o podamos tener un momento en que el PRI tenga mayor participación en esta decisión, ¿no? Que será inédito, y en algún momento hasta romántico, utópico, pero bueno, si él se equivoca, como se equivocaron con Alfredo del Mazo en el Estado de México, aguas.
porque entonces los priistas molestos por las derrotas ante el PAN en Tamaulipas, en Veracruz, en todos estos estados, molestos por lo que ha pasado con el gasolinazo, con muchas cosas, porque los han ignorado, porque los hicieron a un lado, porque le sacaron a sus militantes históricos del gabinete, prácticamente no hay ningún priista de cepa, hay priistas muy cercanos, la mayoría a Luis Videgaray. Entonces, si ellos se equivocan, ese voto priista se va a ir mejor con López Obrador que con el PAN o con el PRD. ¿Por qué? Porque el PRD está perdido y el PAN no conjuga con la posición priista, porque ha sido su adversario en los últimos 70 años, entonces no va a votar por el PAN. ¿Y qué implica esto? Desde mi punto de vista, un riesgo enorme al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, porque si hay un candidato que puede ganar y que puede mandar a la cárcel al gabinete actual, incluyendo al presidente de la República por los escándalos de corrupción, sean verdad o no sean verdad, y como se ha demostrado en la clase política, primero los encarcelamos y luego averiguamos si fue real o si nada más fue mediático, es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que los escenarios son muy riesgosos, no solamente para el modelo que impulsó Peña Nieto, en materia de gobierno, de poderse mantener en el gobierno más años el PRI, sino también riesgoso para todas las inversiones, que ahí Rodrigo sabe mejor que yo, todas las inversiones y todo lo que se supone que es el sustento jurídico para que México se transforme en un país cada vez más avanzado en muchas materias, como lo está haciendo de manera muy exitosa en telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Tú decías, Pepe, que ahí está el cálculo, por ejemplo, del líder de Morena, ¿no? En relación a este fenómeno que comenta Leti. Bueno, yo creo que algunos de los elementos que ha puesto sobre la mesa y los que hemos venido viendo, tanto en Veracruz como en el Estado de México, los lugares donde pudo avanzar, las mismas declaraciones del presidente del PRI diciendo, nosotros fuimos la segunda, bueno, el día de la elección, fuimos la segunda mejor opción para muchos. Todo eso sí te habla de que en un escenario de confrontación, muchos de los votantes tradicionales del PRI podrían optar por ir hacia allá. ¿Y quién es, en todo caso, el que hoy tiene buena parte de la responsabilidad del cálculo dentro de su partido, y es el presidente Peña? Yo creo que existe justamente el grave riesgo que está corriendo en este momento es haber sido el presidente del pacto en sus primeros 2 años de gobierno, acabar su sexenio como el presidente de la división, como el presidente de la fragmentación. No solamente, digamos, en términos del voto, porque hay cosas que él evidentemente no controla, sino de las fuerzas al interior de su propio partido. Yo creo que este presidente tuvo oportunidades cuando comenzaron a verse el agotamiento después de las dificultades para implementar el pacto o el surgimiento de escándalos sobre corrupción, derechos humanos, falta de funcionamiento de las instituciones, inseguridad, etcétera. Tuvo la oportunidad de dar respuestas a cambios institucionales reales. En cambio, más bien en los últimos 2 años, los procesos electorales, lo que ha hecho ha sido tomar una línea muy personal, digamos vieja, más bien autoritaria, de él mandar a sus propios candidatos, a sus candidatos a los que cree que tenían popularidad sin tomar en cuenta a su partido. Eso es lo que los tiene muy molestos, porque además han sido candidatos, lo vimos en Nuevo León, Nayarit, que fracasaron, que aunque figuraban en las encuestas, luego no revalidaron, o eso se tradujo en votos en las urnas. Apostó por las estrategias, en efecto, de movilización clientelar, lo vimos en el Estado de México, pero también de división de la oposición y de mantener lo más que pudo el dedazo. Si en agosto próximo hay una cerrazón del presidente en sus métodos y trata de mantener el dedazo en el nombramiento de sucesor, en efecto, el impacto al interior del PRI y la división que puede generar y la confrontación que puede darse puede acabar, sin duda, generando movilizaciones o desplazamientos hacia Morena.
Rodrigo, ¿qué tanto el tema económico al que se refería Leticia está pesando en todo este entramado de lucha de fuerzas, tanto al interior del PRI como en esta propuesta del PRD de crear un Frente Amplio Democrático? Yo creo que está subestimado y cada vez va a ir pesando más. La noche de la elección en el Estado de México, cuando el PREP daba a conocer los resultados tempranos, el peso tuvo una apreciación, un avance frente al dólar bastante significativo. Platicando con calificadoras, con economistas en jefe de bancos, etcétera, claramente sí se observa que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, uno de los retos que tiene que resolver es que no se vea como un rompimiento con el modelo económico que tiene este país. No le ayuda cuando habla de cancelar la reforma energética, no le ayuda a hablar de cancelar el aeropuerto. Sin embargo, lo puede remontar porque tiene algunas figuras empresariales que están jugando ese papel y que plantean, si hizo acuerdos, por ejemplo, para rescatar el centro histórico con Carlos Slim, podría hacer lo mismo en una nueva administración. Y ese, digamos, será el reto a vencer de Andrés Manuel López Obrador y la fortaleza del que esté enfrente de él, ya sea del PRI, ya sea del PAN-PRD o del PAN solito, etcétera, en términos de ofrecer una continuidad, porque claramente en el pasado la sociedad mexicana, al menos la de 2006 y 2012, si algo le daba miedo a esa sociedad, era la incertidumbre que puede generar Andrés Manuel López Obrador desde el punto de vista económico, y ahí hay puntos de fortaleza para los demás, no para él. Ahora me parece que, digamos, la apuesta de varios, incluyendo a los de la alianza PRD-PAN e incluso dentro del propio PAN y en el PRI, etcétera, es que lo que antes era sólido, hoy es líquido. Lo que antes se veía como un monolito de votantes, hoy puede ser mucho más líquido y maleable. Priistas que votan por Morena porque tienen más coincidencias, podríamos decir, ideológicas, clase media que vota más por el PRD-PAN, etcétera. Entonces, lo que antes parecía sólido hoy es líquido, y eso está en el cálculo político de varias de las figuras que hoy están planteando sus escenarios. Ya para ir concluyendo, Fabiola, conclusiones. ¿Tú ves que esto es meramente mediático, la propuesta del PRD? ¿Le ves posibilidades en cuanto a que tengamos noticias importantes en las próximas semanas de cara a una posible alianza, una posible coalición, un frente? Yo no creo que solo sea mediático, porque yo creo que sí tienen la genuina intención de desbancar al PRI y de sacar a Andrés Manuel. O sea, sí la tienen. Yo creo que el PAN y las dirigencias o los que están impulsando esta alianza sí tienen una intención genuina de llegar al poder. Claro. Lo malo es eso, que solo quieren llegar al poder, no importa cómo, con quién ni dónde. El problema que veo, que es para parte de lo que yo concluyo, es que son tan mezquinos, ¿no?, los políticos en nuestro país, que es quiero ser yo, ¿no? Margarita Zavala, Anaya, Mancera, el que quieras, ¿no? Entonces, todos han dicho, los chuchos, una de las corrientes ha dicho, yo no voy con ningún candidato del PAN, Dolores Padierna tampoco, los del PAN no van con ningún candidato del PRD, entonces eso los va a atorar mucho y rápidamente. Ahora, el problema es que si se llega a dar esta alianza, el PRD va a tener que aceptar lo que el PAN diga. Claro. Entonces, sí, porque hay diferencia de fuerzas, votos, ¿no? Sí. Y incluso hasta de recursos. Ajá, entonces, ahí está difícil en el escenario ese. Otro escenario, ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Dante ya dijo que no va a la alianza, que no cree, que porque esto ha resultado en fracasos. Y coqueteó con Cárdenas, está publicado el viernes en Excelsior, la postura de Movimiento Ciudadano. Dijo, voy más con este frente que está promoviendo Cárdenas. Ojo, entonces Dante también va a ser alguien que puede vender sus votos a favor. Y para concluir en el parte del PRI, el PRI está viviendo un momento muy difícil para ellos internamente, como bien lo expuso Leti, porque me remito, con esta intención, con esta invitación a que sea un candidato de elección, que las bases lo elijan, están regresando a cuando los Cuatro Fantásticos, cuando compitieron Bartlett, Roque, La Bastida y Madrazo, y les salió mal y perdieron. Si a eso le agregas que no saben hacer los procesos, que no se ponen de acuerdo y que hay un factor movimiento Toluco que no los va a dejar, está en serios problemas el PRI también, internamente. Sí. El verde es otro fenómeno también interesante a raíz de las últimas declaraciones del senador que encabeza la fracción del Partido Verde, en el sentido de que ellos estarían abiertos a participar en un Frente Amplio Democrático. ¿Qué pasó con el Partido Verde en todo este juego y medición de fuerzas, Leti?
Pues bueno, yo creo que lo decíamos aquí en la mesa hace un momento, es un juego de sobrevivencias. Entonces, a ver, el PT dice, ahorita ya se agarró de las piernas de Morena, ¿no? Y dice, yo de aquí no me muevo porque voy a perder el registro. Me garantiza ¿no? mi registro. No quiero perder el registro. Algo me ha de tocar como rémora para no perder el registro. Exacto. Y yo lo que creo es que el Verde también está viendo que pues igual y el PRI no gana todo, ¿no? Yo la verdad, déjenme presumirles, suena quizás mal, pero yo vi a Carlos Puente ahí paradito y me acaba de decir Luis Sánchez, también vamos a invitar al Verde. Entonces fui y le dije, oiga, ya lo invitaron. Y entonces yo pensé que me iba a decir, no, nosotros siempre vamos a estar con el PRI, bla, bla. Claro. Y me empieza a decir, no, sí estamos abiertos, vamos a analizarnos, nosotros nunca nos hemos negado a ninguna alianza, estamos con el presidente Peña Nieto hasta el último día de su gobierno. Pero después de ese día las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, me lo dice a mí, lo publica Excelsior y lo empieza a publicar todo el mundo. Y sí, efectivamente, así como me sorprendió a mí, le sorprendió a todo el mundo porque esperaba yo la respuesta de fiel hasta la muerte. Entonces creo que es pragmatismo, como lo decía Rodrigo, es pragmatismo, vamos a sobrevivir todos, vamos a ver, se vale también que el Verde se cotice y que le haga ver al PRI que también tiene su corazón, ¿no? Y que también necesita que lo conquisten, ¿no? Claro. Y porque creció, políticamente creció y económicamente también. Rodrigo, el Verde es fiel al presupuesto que le puedan dar, ¿no? Básicamente eso lo define todo y todos los cálculos, como buena parte de todos, pero algunos tienen un poco más de dignidad. Pero bueno, pues sí, ya veremos cómo se va definiendo, Martín, porque sí creo que hay un factor importante que a nivel mundial va a replicar en México y es que la sociedad está planteando cierto hartazgo, puede ser peligroso, pero también puede llevar a cambios. Hay que ver que esos cambios sean de fondo. Macron en Francia puede ser un referente, o Donald Trump en Estados Unidos, populismo sin sustancia. Sí, lo mismo, coincido. Yo creo que coincido contigo. Creo que no es un asunto solo mediático, sí es un asunto que tiene que ver con que hoy no hay nada para nadie. La sucesión está abierta y hay un reacomodo de las formas de competir. Incluso desde el propio pragmatismo, cómo hacer, tú decías, ahí coincido contigo, Leti, cómo hacer para sobrevivir en un contexto de mucho mayor fragmentación. Y el gran reto, por supuesto del Frente, el PRD y del PAN, me parece que es lograr explicar, convencer y justificar qué es y cuál es el objetivo real de este frente, porque si solamente es digamos, una jugada de pragmatismo electoral, pues lo que puede, aunque lo revistas de otra clase de pretensiones, pues lo que podemos ver es un acto de demagogia que acabe justo beneficiando a los que están en contra de la demagogia o los que tienen la bandera antidemagogia, anti-status quo, como López Obrador, y el voto del descontento. Pudiéramos decir, Pepe, que después de las elecciones del 4 de junio y sobre todo de la elección a gobernador en el Estado de México, las fuerzas se abrieron, es decir, ya no es López Obrador solo, sino ya es el proceso interno del PRI y la posible alianza o no alianza entre el PAN y el PRD, o cómo van a resolver sus diferencias en el PAN, o el PRD cómo va a sobrevivir ante una situación que no les favorable. Creo que sí, que lo que dejó la elección del Estado de México fue justo constatar que el modelo que venían funcionando está agotado. El PRI ha sufrido una sangría de cerca de 5 millones de votos, 4 millones y pico. Con eso, si eso se mantuviera de aquí al 18, no le daría para llegar. ¿Qué pasa con los otros dos partidos? También constataron que no pueden ir solos. Y en el caso de Morena, aunque de hecho ganó, si no hubiera sido por las alianzas del PRI con los otros, no dejó de ser también, o al menos tendría que haber sido,
un llamado sobre las posibilidades también de él ganar solo, pero la lectura que están dando, en el caso de Nadie López puede Obrador, solo. no es esa, sino, coincido contigo, la de poder capitalizar ese voto. Muchas gracias, pues ahí está la información, por supuesto, de lo que nuestros panelistas opinan sobre estos escenarios. Muchas gracias, gracias a usted que nos ve en esta noche y dentro de una semana aquí estamos, precisamente Entre Líneas. Pásela bien.